9:25 de la mañana y les prometíamos al arranque de Arriba Gente un programa cargado de información y así es y así va a ser. Ya estamos con la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, para conversar de varios temas, pero uno de ellos tiene que ver con esta propuesta que hace el Frente Amplio de tratar de manera urgente la ley de lavado de activos. Bueno, ella fue un poco contraria a la celeridad para el tratamiento de este proyecto, dijo que era una cortina de humo. Vamos a hablar sobre eso y otros temas de actualidad. ¿Cómo le va, senadora? Bienvenida. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Un placer. ¿Por qué entiende que tratar esto de manera apresurada es una cortina de humo que puede ser poco conveniente? Bueno, por suerte el propio presidente de la República tomó las decisiones que había que tomar. Sacó inmediatamente o de una orden contraria a no sé quién que había dado, reiteramos, la orden de darle la calidad de grave y urgente a un proyecto de ley que está trabajándose en Comisión de Hacienda. Yo ahora a las 10 tengo una sesión que por suerte se mantuvo porque no tenía explicación. Fue un arrebato autoritario que el presidente no compartió porque nosotros durante toda la tarde, cuando se nos dio a conocer eso por parte del senador Cayani, esa decisión que fue intempestiva, hicimos toda la coalición en el Senado negociaciones con distintos miembros del Poder Ejecutivo. Pero el presidente de la República en su primera aparición pública de alguna manera instó al Senado, al Parlamento Nacional a votar rápidamente este proyecto. Una cosa es votar rápidamente y lo estamos haciendo. En primer lugar está en una comisión que no debiera estar. Esa fue la primera maniobra porque acá nadie es inocente de ningún lado. Esa es una comisión, eso es un tema. Yo siempre insisto, y no es porque repita, porque no me dé cuenta. Yo soy corredactora de la ley actual sobre el lavado de activos. Trabajo en el tema desde el año 94, fuera del país, sobre todo, porque acá recién era muy incipiente todo este tema. No puedo decir que soy una especialista porque sería una atrevida, pero un poco más que la media de mis colegas lo sé. Entonces, una cosa es debiera haber estado en la Comisión de Constitución y Legislación, porque no trata ningún tema de Hacienda. Uno asocia el lavado de activos con plata y fue a Hacienda. Preferimos evitar, yo no la integro formalmente, pero voy cuando vi que este tema de lavado se estaba tratando en Hacienda. Y venimos trabajando muy bien y recibiendo a todos los que queremos escuchar. Una cosa es la celeridad, por un lado, ¿no? O tratarlo con carácter de grave y urgente, y otra cosa es el impacto que el gobierno entiende que esta ley puede tener para el combate al narcotráfico. Bueno, esa es una posición en la cual discrepamos totalmente. En primer lugar, sí, antes que alguien me interprete mal, obvio que perseguir el dinero producto del narcotráfico, del narcoterrorismo, de todos los delitos precedentes, porque el enriquecimiento ilícito es un delito precedente que en la legislatura pasada aprobamos. Una rapiña puede ser un delito precedente. Obvio que sí, pero nos sonó muy oportunista y distractor a la ciudadanía, que es la que tiene que estar informada porque es la dueña del poder, justo cuando se produce el atentado a la fiscal Ferrero, del cual ustedes estuvieron hablando ahora con la directora de la Republicana. Si alguien cree, simplificadamente, que la derrota al narcoterrorismo, porque está muy vinculado al terrorismo, el narcotráfico, muy vinculado a dictaduras que son narcoterroristas, se va a combatir por acelerar el tema de la ley de lavado de activos, no entendió nada. Lo que se está buscando con algunos avances en normas como la modificación a la ley actual del lavado de activos, con la ley de presupuestos, que ya por suerte también el ministro Odone dio marcha atrás, producto de las negociaciones, como por ejemplo la eliminación del secreto bancario y que quede solamente en manos del director de Impositiva, una autoridad administrativa y puramente de confianza del gobierno de turno. Eso es mucho más grave, porque lo que el ciudadano tiene que pensar es ¿qué vivimos las democracias? Las democracias vivimos una tensión permanente entre la lucha contra los delitos
del crimen organizado y la libertad individual de los ciudadanos. Entonces, esa tensión, que lo digo desde el punto de vista técnico jurídico, tiene que cuidarse mucho. Si el secreto bancario se hubiera aprobado, que no se va a aprobar, incluso en el Senado vamos a procurar ajustar un poco más, se levantara sin intervención del Poder Judicial, los ciudadanos honestos, que somos la mayoría, perderíamos libertad. Pero hay otra cosa que es más grave. Si se estudia todo el proceso de las dictaduras y de gobiernos autoritarios en América Latina en los últimos 20 años, la utilización de la persecución financiera a los ciudadanos, no solamente fueron los ciudadanos individuales, a los medios de comunicación. Diosdado Cabello en Venezuela se quedó con el diario El Nacional, usando la supuesta información de la autoridad administrativa por el tema impositivo. El mayor de los narcotraficantes, o sea, el capo del cártel de los soles. Pasó en Ecuador con Correa, pasó en Perú con Fujimori. O sea que cuando se persiguieron a los opositores, o sea, se elimina la disidencia, usando un poder que es de tipo administrativo, pensando que todos los ciudadanos somos sospechosos de... ¿Y esa intención tenía el gobierno? Bueno, yo no juzgo intenciones, juzgo hechos objetivos. Le pregunto. Si yo no juzgo intenciones, esa es una actitud de vida. Si se levanta el secreto bancario por decisión solamente de la autoridad administrativa, que es el director de impositiva, que es un cargo de confianza, bueno, es un ataque a la institucionalidad del país. Entonces, yo que tengo un muy buen relacionamiento con el ministro de Economía, un muy buen relacionamiento con el gobierno, en algunos aspectos, otros no, evidentemente, porque no estoy de acuerdo con muchas cosas que se están haciendo y con otras sí, lo digo con toda la responsabilidad del caso, basta estudiar lo que pasó. Por eso es tan importante la historia y por eso es tan importante la educación y por eso es tan atacada, porque nosotros sacamos enseñanzas de otros países. Senadora, usted, si entendí bien, lo que señaló fue que el presidente Orsi mandó parar la celeridad de la aprobación de este proyecto. Mire, nosotros ya aprendimos rápidamente, primero porque yo estuve más de 40 años en el frente, pero nosotros ya no fueron los mismos líderes, obviamente están todos muertos los líderes que uno hizo, que a uno lo impulsó a integrar al Frente Amplio desde el 71. Algunos están vivos, pero bueno, no son representativos del Frente Amplio serenista. Es un tema muy delicado porque es el gobierno y nosotros lo respetamos, lo eligió la ciudadanía, pero quienes trabajamos en el Parlamento, en el Senado, y mucho, entre 8 y 9 comisiones, sabemos, y está bien que lo sepamos, que es un gobierno en disputa. En todos los partidos hay oposiciones, hay sectores y todo lo demás, pero cuando tú estás en el gobierno, la situación se complica. Hay una postura dentro del MPP o el MLN, que es lo mismo, el MPP es el nombre civil del Movimiento de Liberación Nacional de Tupamaros, en este momento una postura pragmática, que está haciendo una política de negociación con la oposición, que podemos concertar políticas públicas y sobre todo en economía con el ministro Odone, que nos hacen poder, ejemplo, caja de profesionales, avanzar en determinados temas. Después hay tensiones dentro del MPP o el MLN, no todos tienen la misma posición. Y después está la tensión permanente o el enfrentamiento permanente que se ve en episodios que de repente a la gente le pasa desapercibido, pero que nosotros desde la interna política lo vemos, un enfrentamiento cerrado entre lo que vulgarmente los que tenemos determinados años conocemos y conocimos y conocemos ahora, entre tupas y bolches. Ese enfrentamiento cerrado no se superó y nosotros vemos que hay actitudes diferentes, posturas diferentes, que por supuesto después cuando votan por la unidad de acción votan todos igual, pero los comentarios, las discusiones en comisiones, claramente hay. Entonces uno tiene que, salvando la democracia, cumpliendo el papel que la población nos dio, que es de oposición y proactiva, saber que están esos intersticios. Yo creo que Yamandu Orsi, hasta ahora,
lo que está haciendo mejor es administrar esas tensiones. Entonces, yo no puedo decir si Yamandú dijo hagan tal cosa, pero bueno, se sabe cómo funcionan las cosas. En las declaraciones que Yamandú hizo, perdón, el presidente de la República hizo antes de ayer a la tardecita, hizo 2 referencias, una con respecto a que tiene razón el Parlamento, hay que darle más tiempo. Y por algo se sacó. Al otro día no la tratamos, la ley. Usted dice que todo ese cuidado político tiene que ver con este enfrentamiento entre los integrantes del Partido Comunista y los MPPistas. Bueno, eso es una simplificación, pero... Más o menos lo dijo así. Sí, claro. Digo, para que la gente entienda. Porque desaparecieron los sectores sereñistas. El mayor representante del sector sereñista, que es Vergara, está en la Intendencia de Montevideo. Y usted dice que hasta el momento el gobierno, a través del ministro Don, el presidente y demás, han podido surcir de algún modo o congelar esas discrepancias. Pero no congelarlas, surcir. Surcir, que era un temor que teníamos quienes conocemos la interna del Frente Amplio con la muerte de Mujica. ¿Y qué impacto puede tener a futuro? Porque me imagino la gente en su casa, nosotros capaz que estamos vinculados a estos temas, conocemos a los protagonistas y demás, pero que está en su casa y dice, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo puede impactar en mi vida? Impacta directamente. ¿Cómo lo va a impactar? En la vida, el que la gente que no entienda que la política está en el plato de comida que todos los días o en el desayuno es porque no entendió nada. Enfrentamiento entre tupas y bolches, como dijo usted. Bueno, a ver, voy a poner ejemplo. En la práctica de este gobierno. Estoy poniendo el ejemplo. Si no hubiéramos negociado y recurrido a Orsi y a otras figuras o otras autoridades del gobierno, que no voy a decir cuáles, obviamente, porque cuando uno negocia hay parte que es reservado, por algo fue que cambió esa posición. Y hay personas que tienen mucho poder. El prosecretario de la Presidencia tiene mucho poder, es el que está concentrando todos estos temas de lavado de activos, del secreto bancario. ¿Y es tupa o bolche? No sé. Yo creo que es pro Díaz, creo. Con eso me alcanza. Y es uno de los cuadros que tiene la fuerza de gobierno. Cuadro desde el punto de vista político-institucional. Si tuviera tanto poder Díaz, ¿no entiende que a lo mejor, por ejemplo, en el presupuesto se hubiera reflejado en mayor plata para Fiscalía? ¿Y quién les dijo a ustedes que Díaz en este momento quiere que Fiscalía tenga mucho dinero? Yo no lo sé. Lo pregunto. Una de la filosofía griega nos enseñó desde hace muchos miles de años atrás y otros más modernos, filósofos más modernos, que plantearse dudas es la mejor manera de acercarse a la verdad. Pero ustedes me pedían ejemplos. Este es un ejemplo de lo que le acabo de decir. Sacar un día de golpe, nos dicen, mañana se trata de lavado de activos cuando estamos trabajando en comisión y de tarde se eliminó. Ahí funcionó. Y eso impactó en la ciudadanía, porque bueno, dirá la ciudadanía, ¿y a mí qué me importa el lavado de activos? Sí, le importa, porque le están limitando la libertad individual hasta en el manejo del dinero. Por favor. Pero, por ejemplo, nosotros lo vemos, vamos a poner el ejemplo del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo está al frente el secretario general histórico del Partido Comunista. En varias oportunidades, ejemplo en el conflicto de la pesca, al ministro Castillo lo dejaron solo. Si ustedes observan, ustedes son periodistas, pero se prolongó, se llegó a situaciones graves con alguna intervención del ministerio, pero sin respaldo del Poder Ejecutivo del Presidente de la República. Tuvimos que intervenir en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Porque no lo apoyaron en las medidas a adoptar. Estuvo ausente el ministerio. Y yo les aclaro, para que la gente no se entienda, en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, yo soy la vicepresidente. Hablan primero el burro, como se dice. Pero el presidente es Gustavo González, o sea, el expresidente de FUCBAN y una persona claramente dirigente del Partido Socialista Ortodoxo, que es el que existe hoy. A mi izquierda se sienta Óscar Andrade, yo me siento en el medio, y después en la otra punta se sienta Robert Silva. Nosotros tuvimos que ponernos de acuerdo, nosotros, González, Andrade, Silva y yo,
para constituir a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, fuera de sus competencias, pero nos pusimos de acuerdo y tratamos de ayudar como mediadores. Si no nos hubiéramos instalado como mediadores, ese conflicto hubiera terminado mucho peor. Disculpe, pero lo que usted está exponiendo o denunciando de algún modo... No, denuncio. No, bueno, denuncia públicamente o expone... habla de una gran irresponsabilidad, porque estamos hablando de un conflicto que duró un montón, en el que impactan muchas familias, en la economía, y que en realidad no se solucionó porque hay una disputa entre Tupas y Walche. No me pongan a mí palabras que yo no dije. Yo no dije que es irresponsabilidad. La política tiene sus cosas muy buenas, yo creo que es la mayor parte de las cosas, y tiene algunas prácticas que son complicadas. Y bueno, hay que saber administrarlas. Entonces es un gobierno en disputa que está teniendo sus consecuencias en la opinión pública. Obvio que sí. El presupuesto es un ejemplo. Tenemos ahora al sistema educativo, a los trabajadores del sistema educativo en conflicto con el gobierno, porque a la universidad se le dio menos del 10% de lo que pidió. A la ANEP lo mismo. Yo no sé si ustedes lo notaron, pero aparecen en las redes sociales, a los cuales yo no vivo adentro de las redes sociales, porque tengo solo Twitter y miro TikTok, no lo uso, donde aparecen personas que hicieron campaña feroz a favor, feroz en el sentido de la forma, no dirigentes, a favor del Frente Amplio, y ahora están en contra. Y salen todos los días. Hay corrientes ideológicas a la interna del gobierno que están absolutamente en contra de lo que está haciendo el gobierno y se sienten traicionados. Ahora, si queremos explicaciones fáciles, yo les puedo dar las explicaciones fáciles. Yo voy a las cuestiones de fondo, porque si atacamos las cuestiones de fondo, resolvemos los problemas. Tenemos que cerrar, nos quedan 30 segundos, senadora, pero le consulto lo siguiente. Si institucionalmente no fuera tan grave, ¿hoy ustedes estarían pidiendo la renuncia del ministro del Interior? No. Nosotros, cada dirigente puede hacer lo que quiere. Personalmente, no, yo no estoy en esa posición. Creo que sí hay que exigir mejores resultados. Creo que hay que dejarlos hacer para que se den cuenta que deben de perder un poco de soberbia, en el sentido de que no se puede resolver el problema del narcotráfico fácilmente. A nosotros nos acusaron de todo por ese asunto. Y yo, que escuché además la entrevista y estoy muy interesada en este tema del narcotráfico, porque me gustan estas cosas internacionales, por algo llego a estudiar el lavado, tenemos que empezar otras estrategias. Para mí, una de las importantes es atacar la demanda, atender la demanda. Bien. Que esa es tal vez la más inteligente. O sea, ¿por qué los jóvenes sobre todo, y por qué nos ha invadido a la sociedad drogas menos peligrosas y más peligrosas? Si atendemos a la demanda, probablemente podamos llegar a mejores soluciones. Sí. Hay quienes están interesados y quienes... Senadora, dejamos ese tema en la biblioteca para la próxima entrevista porque es bien interesante. Gracias por la visita. Gracias a ustedes.